Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos a partir del punto 2127, un apartado de 2 puntos que tiene como título el agnosticismo. Hemos dedicado 4 programas al tema del ateísmo, concluido el cual el Catecismo hace como una matización, está unido, sigue al tema del ateísmo, porque como vemos tiene una gran relación, pero no es exactamente lo mismo el ateísmo y el agnosticismo. Bueno, pues por lo tanto hoy nos centramos en este tema, el agnosticismo. Dice así el punto 2127. El agnosticismo reviste varias formas. En ciertos casos, el agnosticismo se resiste a negar a Dios. Al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse y del que nadie podría decir nada. En otros casos, el agnosticismo no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla e incluso afirmarla o negarla. Bueno, primeramente definiendo el término, ¿no? Definiendo el término, y lo distinguimos de ateísmo. Por ateísmo se entiende aquel que niega directamente la existencia de Dios. Ateo es el que no cree en la existencia de Dios y la niega. Así de claro. Agnóstico no es lo mismo exactamente. La palabra agnóstico, es una palabra griega, significa no, es una negación, y gnosis, conocimiento. Luego, agnosis es no conocimiento, no conozco a Dios. O sea, más que una negación, es como un abstenerse de afirmar o de negar. Dicho, digamos así, literalmente, en su sentido etimológico. Agnóstico no es como el ateo, que es no Dios, o sea, niego a Dios, ¿no? El agnóstico es agnosis, no conozco. Por lo tanto, está como negando la posibilidad de conocerlo. Bueno, tiene muchos matices, como ahora explicaremos. Muchos matices. Algunos distinguen entre un agnosticismo más débil y otro agnosticismo más fuerte. El agnosticismo débil se entendería como una falta de certeza o de conocimiento, es una postura escéptica, ¿no? Sería un primer sentido de la palabra agnosticismo. El que no tiene certezas, el que es escéptico. Casi sería poner sinónimo como agnóstico y escéptico. No lo niego, pero soy escéptico, no lo tengo nada claro. Sería un primer sentido de la palabra agnóstico. Un sentido más fuerte de la palabra agnóstico sería más bien el afirmar que Dios no puede ser conocido por el hombre. Mira, yo no es que lo niegue, pero es que es imposible que el hombre conozca cosas que le trasciendan, ¿no? Es como afirmar la imposibilidad de la cognoscibilidad de Dios. Dios no puede ser conocido por el hombre. Esto sería ya un agnosticismo en el sentido más fuerte o filosófico de la palabra. Bien, como vemos así, puede haber, lógicamente, los términos también a veces. No solo es lo que significa un término, así estrictamente, etimológicamente, sino también qué sentido se le da. Incluso, pues, la palabra, el agnosticismo, podría tener un sentido un tanto positivo. Pues sí, dependiendo de cómo se utilizase, pero el siguiente punto vamos a ver qué dice. El agnosticismo puede contener a veces una cierta búsqueda de Dios. Puede caber, ¿no?, de que también el agnosticismo en un ateo sea un paso positivo, un pequeñito paso positivo. ¿A qué me refiero? Pues que puede haber, por ejemplo, una persona atea que niega a Dios y que en su situación interior ha llegado un momento en que dice: oye, ¿y quién soy yo para decir Dios no existe? ¿Pero a dónde voy yo, no? Y esta postura mía no es demasiado soberbia. Es que yo puedo estar seguro de que Dios no existe. ¿Cómo puedo yo atreverme a hacer esa afirmación, no? ¿Y si estoy equivocado? ¿no? Claro, una cosa es que no le conozca, ¿no? Una cosa es que no crea en él, ¿no? Pero de ahí a negarle, oye, eso ya es un paso bastante fuerte, ¿no?
¿No sería más humilde que yo dijese, bueno, pues soy agnóstico, pero no soy ateo? O sea, soy agnóstico porque no me atrevo a negarle, no me atrevo a negar su existencia, ¿no? No tengo luz suficiente para afirmar, pero vamos, de ahí a que yo aquí pontifique, ¿no?, diciendo Dios no existe. Por eso sí que es verdad, como dice aquí el catecismo, que puede ocurrir que algunas personas agnósticas pues tengan una cierta búsqueda de Dios, porque su agnosticismo, en medio de un ambiente totalmente ateo que niega a Dios, pues puede haber alguien que diga esto: oye, yo no soy ateo, yo no sé cómo te atreves tú a negar a Dios de esa manera. Por lo menos di que eres agnóstico, que no le conoces, ¿no? Pero sé un poco más humilde. Me hace gracia, y me refiero ahora a la soberbia un poco del ateísmo, ¿no?, de decir Dios no existe, ¿no? Lo afirmo, ¿no? Qué gracia que aquellos que precisamente, ¿no?, le acusan a los creyentes y a la Iglesia de dogmatizar, de afirmar dogmas del más allá, pues ellos se ponen a dogmatizar diciendo que Dios no existe. Ah, sí, ¿eh? Ah, pues tú también parece que estás hablando del más allá. Fíjate tú. Acusas de aquello que tú mismo después formulas, porque si tú eres ateo, parece que eso de que tú estés formulando dogmáticamente Dios no existe, oye, pues tú estás haciendo un dogma exactamente el mismo grado que hace un creyente, solo que en sentido opuesto, ¿no? O sea, por eso puede ocurrir, ¿no?, que haya personas que se encuentren en el agnosticismo, no en un sentido negativo de la palabra, no en un sentido negativo, en un sentido incluso de una cierta búsqueda de Dios, como dice aquí el catecismo, que incluso han dado un paso al agnosticismo desde el ateísmo, como un primer paso diciendo, oye, yo por lo menos no voy a negar, ¿no? ¿Quién soy yo para aquí hacer un dogma? Dios no existe, pero ¿a dónde voy yo? Afirmando una cosa como esa que está totalmente fuera. Yo puedo garantizar que Dios no existe, ¿no? ¿A dónde voy yo? O sea, es decir, puede ser un primer paso de humildad. Pero bien, aunque puede ser eso así, es cierto que, y el catecismo además, fijaros qué matizado es, y yo creo que es una joya y una maravilla de delicadeza, ¿no?, este catecismo, que incluso hasta introduce esta precisión, ¿no?, de que el agnosticismo puede contener a veces una cierta búsqueda de Dios, aunque es delicadísimo el catecismo. Bien, evidentemente, por lo general, pues el agnosticismo no está en ese camino de búsqueda de Dios, sino más bien en el contrario, y a él nos vamos a centrar, en esto nos vamos a centrar ahora. Dice que, en primer lugar, distingue el punto 2127, dos tipos de agnosticismo. Uno primero, que lo que niega es especialmente la revelación, el que Dios se revela. O sea, que da por descontado que Dios sí existe. Dios sí existe. Existe un ser trascendente, una energía, a veces se formula como una energía, un primer motor del mundo, alguien que tal, ¿no? Alguien, pero vamos, sin permitir la posibilidad, sin aceptar la posibilidad de que pueda revelarse. Ese es un primer tipo de agnosticismo. Es agnóstico, o sea, es escéptico, sobre todo, no en cuanto a la existencia de Dios, sino en cuanto a la posibilidad de que Dios pueda revelarse o descubrirse. No tendría problema con... A esto se le suele llamar una especie de deísmo. Un deísmo se entiende por pues una concepción de Dios, sí, trascendente, etcétera, pero un Dios que no se revela, que no se descubre. Bueno, y hay que decir que este es un tema pues muy importante en nuestros días, porque a lo largo del siglo pasado, del siglo XX, fueron muchos los analistas que pensaron que la ideología marxista pues era el mayor enemigo del cristianismo, ¿no? Y pues por aquella afirmación que hacía el marxismo, como hemos tenido ocasión de explicar en días anteriores, de que la religión es el opio del pueblo, y por la persecución del marxismo a los cristianos, ¿no? Y por esa especie de profesión explícita de ateísmo que hacía el mundo comunista. Pero sin embargo la historia se ha ido encargando de demostrarnos que la ideología más persistente y más perjudicial ha acabado siendo el racionalismo ilustrado. El racionalismo ilustrado, ¿no? Esa especie de deísmo al que me refiero yo. Si creo en algo, quiero un ser trascendente, ¿no? Una energía, pero vamos, que no se revela, ¿no?
Y si lo característico del marxismo fue la negación de Dios, ser ateos, ¿no? Lo característico de esa mentalidad ilustrada ha sido la negación no de Dios, sino de la revelación. O sea que lo que se descarta es la posibilidad de que Dios mantenga una relación personal con nosotros. Este es un tipo de agnosticismo, ¿no? O sea, esta mentalidad le repugna, tiene aversión, tiene alergia a pensar que los misterios trascendentes de Dios se hagan cercanos y Dios los ponga a nuestro alcance. Eso le cuesta mucho creerlo, ¿eh? Entonces ellos dicen que, claro, que eso de la revelación, eso de que Dios descubre su camino y que además nos habla en la Biblia, que sería el recurso de los ignorantes, ¿no? Que necesitan ver y palpar, porque son capaces de pensar y de abstraer, ¿no? Es curioso, ¿no? A mí, por cierto, me impresiona mucho ese pasaje del libro de los Reyes, que es el segundo libro de los Reyes, el capítulo 5, cuando cuenta allí cómo Naamán el sirio se resistía a aceptar que con solo obedecer al profeta Eliseo bañándose 7 veces en el Jordán pudiese quedar limpio de lepra. Le parecía que eso era demasiado fácil, ¿no? Pero hombre, pero ¿cómo va a ser posible que a mí ese Dios tuyo me esté diciendo que tengo que hacer pues una especie de fórmula concreta para quedar limpio, ¿no? Una cosa es que tú tengas un Dios trascendente, pero otra cosa es que ese Dios te esté como descubriendo un camino concreto para quedar limpio. Y eso me cuesta creer que Dios sea tan sencillo, que Dios me dé un camino tan concreto, tan concreto. Mira, si Dios está ahí arriba, vale, ¿no? Pero que no me dé un camino tan concreto, En esta mentalidad ilustrada se alardea de yo tengo un concepto más filosófico, ¿no? Más filosófico de Dios. Pero vamos, no me pongas a mí un Dios que se ponga tan cerca de mí, que me estés diciendo que haciendo esto y esto me puedo confesar de mis pecados y se me perdona, o que Jesús está presente en el pan de la Eucaristía, o que a Jesús le guardamos en el sagrario. O sea, a estas mentes así un poco ilustradas, filosóficas, teóricas, les cuesta mucho aceptar que Dios se haya hecho tan cercano, que Dios nos haya hablado y que Dios se haya concretado de una manera tan cercana a nosotros. Les cuesta mucho creer eso. Claro, ¿qué habría que decirle a este tipo de agnosticismo? Oye, es que nosotros le vamos a impedir a Dios ser Dios. ¿Quién eres tú para decirle a Dios? Oye, tú no te puedes revelar y tú no me puedes hablar y tú no me puedes mostrar un camino concreto para llegar a ti. ¿Tú quién eres eso para decírselo a Él? Es que Dios no es libre para acercarse al hombre. Es que le vamos a decir nosotros a Dios lo que puede y no puede hacer. ¿Y si Dios quiere dirigirse al hombre como su interlocutor? ¿Qué filósofo se lo va a impedir? Vamos a ver. Es curioso, ¿no? Que quienes acusan a la religión de estar como constriñendo, ¿no?, la trascendencia en un mensaje revelado, caigan en la burda contradicción de supeditar la libertad de Dios a sus presupuestos ideológicos. Es decir, que Dios tiene derecho a revelarse. Dios tiene derecho. O sea, ¿quién soy yo para decirle, no, es ridículo que Dios haya hablado al hombre y se haya acercado y le haya mostrado su camino? Tú es que no entiendes lo que es ser padre, lo que es ser madre. Tú no lo entiendes. Tú hablas de Dios como si fuese una energía. Pero tú no te das cuenta que Dios es padre y es madre. Y un padre y una madre no se pueden quedar con los brazos cruzados viendo cómo sus hijos se pierden, ¿no?, por el mal camino, sino que el amor de padre y el amor de madre impulsan, ¿no?, a acercarse y a hablarle al hijo que se está perdiendo y a mostrarle el camino de la salvación, ¿no? Bueno, por eso digamos que la revelación no solo es una potestad divina, que Dios puede. O sea, ¿quién soy yo para decirle tú no puedes revelarte, no? No solo es una potestad divina, sino que es coherente con la imagen de Dios, con esa imagen de Dios Padre que nos muestra la revelación, ¿no? En definitiva, ¿no?, que si bien es cierto que la revelación tiene que ser entendida siempre como un acto libre de Dios, al que no está obligado bajo ningún concepto, hay que decir que la revelación es muy coherente con eso que nos dice de que Dios es amor
Si Dios es amor, el amor se revela, el amor se descubre, el amor tiende a comunicarse, ¿no? El amor es comunicativo, ¿no? Y hay que decir que el rechazo racionalista, ilustrado, ¿no?, hacia la revelación, no es otra cosa que la resistencia del hombre al amor de Dios. El hombre se resiste a dejarse amar por Dios. Por eso decíamos, estamos explicando el primer mandamiento, ¿eh? Todo esto, todas estas cosas del ateísmo y el agnosticismo en las que estamos ahora están encuadradas en el catecismo en el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ojo, amarás a Dios sobre todas las cosas, dejarse amar por Dios por encima de todo. Para poder amar a Dios sobre todas las cosas, tienes que dejarte querer por Él. El primer mandamiento, en el fondo, se podría formular de esta manera: dejarse amar por Dios por encima de todo. Quien no se deja querer por Dios, ¿cómo le va a amar por encima de todas las cosas, no? Déjate amar. O sea, cae en cuenta que Dios sale en tu búsqueda, que Dios te quiere. No te resistas al amor de Dios, ¿no? Porque tenemos una desconfianza, ¿no?, hacia lo que Dios pueda decirnos, hacia lo que sus caminos puedan depararnos, ¿no? O sea, en este rechazo agnóstico que hay, ¿no?, de la revelación, en este rechazo se esconde la sospecha de que Dios viene a robar la autonomía del hombre y a impedirle su felicidad. ¿Pero a dónde vas? No le tengas miedo. Si Dios es el garante de tu libertad y de tu dignidad, si es tu padre, si es tu madre. Por lo tanto, en esa especie de agnosticismo que no cree, ¿no?, que se resiste a aceptar que Dios se revele, hay una desconfianza hacia el amor de Dios. La revelación no es otra cosa que Dios mismo a la búsqueda del hombre. Como toda relación interpersonal, es necesario que alguien tome la iniciativa, y la iniciativa la ha tomado Él. Lo dice San Juan capítulo 15, versículo 16. No sois vosotros quienes me habéis elegido a mí, soy yo quien os he elegido a vosotros, ¿no? Por eso el primer paso lo ha dado Dios. Nosotros es que cuando hablamos de Dios nos pensamos que nosotros damos el primer paso, pero ¿a dónde vas? Si tú antes de que empezases a pensar en Dios, Él estaba pensando en ti. Claro, o sea, lo tuyo no es una iniciativa, es una respuesta a la iniciativa de Dios. Es la pasión por el hombre. Dios tiene pasión por nosotros, ¿no?, hasta llegar a implicarse en nuestra propia historia. Esa es la revelación de Dios. Y aquí, por lo tanto, ¿no?, un primer tipo de agnosticismo, el que se resiste a que Dios se revele, ¿no? Que, por cierto, me hace mucha gracia las contradicciones en las que cae nuestra cultura, ¿no?, nuestra cultura agnóstica. Porque a veces decimos, ¿no?, ¿y por qué no habla Dios? ¿Y cómo se puede quedar callado ante esto y ante lo otro, ¿no? Y cómo Dios permite, y cómo Dios consiente, y cómo tal, ¿no? Y luego resulta que luego dice, Dios no puede hablar, porque es ridículo que se revele. Oiga, ¿se puede usted poner de acuerdo consigo mismo? Porque es totalmente contradictorio lo primero y lo segundo. Primero dice, ¿cómo Dios se queda callado ante esto? Y luego dice usted, Dios no puede hablar. Pero se puede cometer una mayor contradicción. Dios no se ha quedado callado, Dios ha hablado, nos ha hablado en los profetas y finalmente la plenitud de los tiempos en Jesucristo. Y nos ha dado una clave de sentido, ¿no?, en su predicación, en las bienaventuranzas, en su cruz hay una clave de sentido, en su resurrección hay una clave de sentido, ¿no? La revelación, por lo tanto, es básica, pues, para entender, ¿no?, para que el hombre se presente ante Dios con esa confianza plena, como un hijo se presenta ante su padre, ¿no? Este es, por lo tanto, el primer tipo de agnosticismo, el que sí confiesa que existe un ser trascendente, pero habla de él en unos términos impersonales, difusos y negando que pueda revelarse, que pueda hablarnos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos explicando este punto 2127. Dice aquí que hay varias formas de agnosticismo. El primero lo ha definido como ese sí creer en un ser trascendente, pero negar que podría revelarse o hablarnos. El segundo tipo de agnosticismo es el no me pronuncio sobre la existencia de Dios, ¿no? Es imposible probarla, incluso ni afirmarla ni negarla, ¿eh?
Sería agnosticismo en el sentido más así un poco literal de la palabra, ¿no? No conozco, ¿no? Agnóstico, no conozco. O sea, yo no puedo hablar del más allá. El hombre no puede hablar más que de lo que conoce por sus sentidos y de lo que es experimentable. Mira, de lo que se puede hablar es de lo que se puede conocer en un laboratorio o de lo que puede tener un análisis científico comprobable. Lo que no, eso no se puede hablar. Ese sería el agnosticismo en este sentido técnico de la palabra. Remite aquí el catecismo al punto 36, donde se nos a los primeros pasitos del catecismo, ¿no? Donde se dice esto: la Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esa capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Es decir, la Iglesia, frente a este agnosticismo que dice no se puede conocer lo que hay más allá, ¿no? Frente a este agnosticismo, la Iglesia dice no. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre tiene una capacidad de conocer también a través de la razón la existencia de Dios. Con una certeza, ¿no? Una certeza de razón humana a partir de las cosas creadas. Uno de los goles, si me permitís la expresión, uno de los goles más extendidos, ¿no?, que está un poco en nuestra cultura, es el de afirmar que la ciencia, por ciencia se entiende aquello que es experimentalmente comprobable, ¿no?, o empíricamente comprobable, como se suele decir. Aquello que es comprobable, pues por la digamos, en un laboratorio, por un proceso experimental, aquello que es conocible únicamente por los sentidos. Eso es lo que es científico. Eso es una falsedad absoluta. También la filosofía es científica. También, y tiene su metodología propia. Y también la metafísica y la teodicea, ¿no? O sea, son una ciencia de conocimiento no experimental, pero de conocimiento racional. O sea, nos han metido un gol muy grande al hacernos creer, porque es que esto nunca ha sido así, o sea, es decir, nunca ha sido ni es, claro. No es cierto el que por ciencia se entiende lo que es experimentable, no, también existe una ciencia filosófica, es decir, la capacidad de conocer, pues no a través del conocimiento de los sentidos, sino de la razón, por la capacidad de abstracción, ¿no? Uno a través de su razón es capaz de conocer la verdad. O sea, no aceptemos, por lo tanto, eso de que no es científico, pues, por ejemplo, las pruebas de la existencia de Dios, tal y como Santo Tomás de Aquino las formuló, ¿no? El que alguien tenga la capacidad de decir, bueno, pues, hace una argumentación sobre si existe Dios en base a que existe un orden en el mundo. Hay un orden en el mundo. ¿Este orden ha podido surgir por casualidad? Y uno dice, no, sería irracional pensar que este orden tan perfecto, el orden de todo el cosmos, de toda la naturaleza, ¿no?, pueda ser casual. Tiene que haber habido un ordenador, alguien que ordene, ¿no? Tiene que haber habido una inteligencia ordenadora. Bueno, eso, por ejemplo, este argumento que estoy formulando es un argumento hecho en base a la razón, al ejercicio de la razón. ¿Y eso no es científico? Claro que es científico. Es que la ciencia no únicamente parte del conocimiento sensible, experimentable de un laboratorio. También existe un ejercicio de la razón. El hombre no son los sentidos, también aparte de los sentidos tiene una razón, capaz de conocer la verdad y extraer de los datos sensibles, extraer conclusiones y extraer conceptos. Luego, no aceptemos nunca esa visión de que, bueno, yo únicamente puedo creer en lo que puedo palpar y tocar o en lo que es experimentable, ¿no?, a través de los sentidos. No, eso es falso. Eso es falso. Existe también otra forma de conocimiento, no menos científica, no menos real,
ni mucho menos, ¿no? Pues que es la capacidad filosófica, la capacidad teológica. La teológica le añade a la filosófica, le añade también el tener los datos de la revelación para poder conocer la verdad. Pero se apoya en la filosofía, claro. La teología se apoya en la filosofía. Y existe entre nosotros una especie de... Ha habido bastantes filósofos que han hecho mucho daño a este respecto, mucho daño, ¿no? Filósofos que vienen a decir que a Dios no se le puede conocer por la razón, sino que en todo caso se le puede conocer únicamente pues por la práctica, ¿no? Por un fideísmo, por un decir, bueno, yo mira, la razón no puede conocerle a Dios, pero sí que tú en tu interior pues puedes tener un fideísmo, es decir, unos sentimientos interiores, una apuesta interior, ¿no? Una especie de convencimiento subjetivo interior de su existencia. Entonces se llegaría a Dios no por la razón, sino meramente por una especie de adhesión subjetiva que es un fideísmo, que no es una auténtica fe, sino un fideísmo porque es una fe sin razón, ¿no? Yo creo en Dios porque le necesito, yo creo en Dios porque me siento mucho mejor si creo en Él. Y un tipo de argumentos muy, digamos, basados meramente en lo subjetivo. A esto le llamaríamos fideísmo, ¿no? Fideísmo a esto que he dicho, ¿no? Si yo creo en Dios porque me siento muy bien creyendo en Él, porque si creo en Él me siento mucho más pleno, porque, permitidme que lo ridiculice un poco, que ya sé que también se puede decir eso, pero lo ridiculizo porque, claro, eso de que yo creo en Dios porque me llena mucho, hombre, pero también habrá un dato objetivo, ¿no? Habrá un dato objetivo racional del cual saquemos esa conclusión, no únicamente porque yo me sienta bien. Porque claro, ya dice el refrán de que el hecho de que uno tenga sed, eso no demuestra que exista el oasis. Yo estoy en el desierto, ¿no? Y digo, tengo una sed muy grande, tiene que existir el oasis, hombre, o no. O sea, tú no puedes concluir que exista un oasis solamente porque tengas fe. Solamente porque tengas sed. Pues algo así hace el fideísmo, ¿no? El fideísmo viene como a hacer, claro, yo como a mí me llenaría mucho que Dios exista, luego Dios existe. No, eso es un argumento fideísta. Nosotros creemos que aparte de ese argumento, existe también un argumento objetivo. Es que hay razones para creer en la existencia de Dios. Pero objetivas. Hay razones objetivas que la razón puede conocer. Vamos a ver, ¿de dónde viene el orden del mundo? ¿De dónde viene el ser? ¿Quién ha creado el mundo? Porque lo lógico sería que si no hay Dios no hay nada. Que la materia no es eterna. La materia ha comenzado a ser. Entonces, ¿de dónde? O sea, es decir, argumentos objetivos, no únicamente argumentos subjetivos. Que eso un poco es, si uno rechaza, ¿no?, la capacidad racional de conocer a Dios y se centra únicamente en los argumentos subjetivos, es que yo me siento bien si con Dios a mí es que entonces caemos en un fideísmo, y en el fondo del fideísmo al agnosticismo no hay tanto paso, no hay tanta distancia. Porque claro, si uno dice yo creo en Dios no por nada, no porque haya ningún argumento para creer, sino porque es que yo me siento bien creyendo. Si uno dice eso, viene el agnóstico y dice, pues mira, a mí me pasa lo contrario, que yo no me siento bien creyendo, entonces tú eres creyente y yo no, y cada uno según su gusto. No, es que esto no es cada uno según su gusto. Claro, es que el fideísta en el fondo toma una opción que es bastante parecida al agnóstico. Aparte de las sensibilidades y de los gustos personales, existen argumentos objetivos para afirmar la existencia de Dios. Entonces, esto hay que afirmarlo, ¿no? Frente a esta tendencia agnóstica que dice, que manifiesta que es imposible afirmar o negar la existencia de Dios, ¿no? No cabe tal afirmación o no cabe tal negación. Mira, te dice el agnóstico, mira, ni puedes afirmarlo ni puedes negarlo, así racionalmente, ¿no? Luego, dependiendo de tu gusto, si te va o si no te va, no, eso no es aceptable. ¿Hay razones a favor de la existencia de Dios? Por supuesto. ¿Hay razones que demuestran la existencia de Dios? Sí.
¿Hay razones que pueden demostrar la no existencia de Dios? No, no, señor. Así de claro, es decir, sí existen razones para afirmar racionalmente la existencia de Dios, filosóficamente me refiero. Sin embargo, no existen razones que puedan demostrar la no existencia de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos con esto. Estamos dedicando el programa de hoy a explicar el punto 2127 sobre el agnosticismo. Son 2 puntos. Si Dios quiere, en el siguiente programa continuaremos también y concluiremos el tema del agnosticismo, pero hoy nos centramos en el primero, en el 2127. En este punto se afirma que hay 2 tipos de agnosticismo, ¿no? Uno primero que hemos explicado anteriormente, que afirma sí la existencia de un ser trascendente al que se llama Dios, pero vamos, no se le pone un rostro personal. Ese Dios no se puede revelar, no se acepta que se revele. ¿Qué es eso, que ese Dios trascendente venga aquí, nos hable y nos muestre su camino? No. Hay un segundo tipo de agnosticismo, que es el que, digamos, ni siquiera llega a afirmar que exista un ser trascendente. Dice, bueno, yo ni lo afirmo ni lo niego. Lo que vengo a decir es que de esas cosas que están en el más allá no se pueden hablar. Nosotros únicamente podemos hablar de lo que es experimentable, de lo que es cognoscible por los sentidos. Bien, nos decía en la intervención anterior que nos han metido un gol al hacernos creer que únicamente es científico, y además se entiende por científico lo real, lo otro es, digamos, subjetivo, ¿no? Únicamente es científico lo que puede conocerse a través del método experimental y a través de los sentidos, ¿no? Sin embargo, no es cierto. Y es importante que entendamos que la Iglesia es la gran defensora de la razón. La Iglesia es la gran defensora de la razón. Algunos piensan que la Iglesia lo que hace es subrayar la fe en detrimento de la razón, y es totalmente falso. Precisamente, yo creo que si por algo se está caracterizando, ¿no?, el pontificado de Benedicto XVI, es por esto, es por subrayar que a Dios le conocemos por la fe y por la razón, y que no creemos en una fe que sea irracional. No creemos en una fe irracional, que afirme cosas que sean contrarias al sentido común y a la ley natural. No creemos en tal fe, ¿no? Que la fe y la razón son como 2 alas, ¿no?, de un ave que vuela hacia Dios. La fe y la razón son 2 alas. Y no se puede volar con una sola ala. Hay que volar con las 2. Tampoco se puede volar solamente con la razón. Tampoco se puede volar solamente con la fe. Hace falta fe y razón para poder volar. Esa es una afirmación que yo creo que está siendo de las más paradigmáticas, de las más centrales en el pontificado, ¿no?, de Benedicto XVI. Y acordaros de cómo Juan Pablo II publicó aquella encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, en la que también decía, frente a una filosofía totalmente subjetivista, que como mucho acaba en el fideísmo del cual hemos hablado en la intervención anterior, ¿no? El fideísmo únicamente como que, bueno, la fe queda únicamente para esa especie de lugar interior del hombre, de las opciones personales de tus sentimientos, ¿no? Es pretender reducir la fe al sentimiento. Si tú lo sientes interiormente, entonces tienes fe, ¿no? Si tú es como reducir la fe a lo sentimental. No, la fe también está sustentada en lo racional, no solo en lo sentimental. También, por supuesto, que hay un factor de voluntad en la fe, pero ojo, no se puede reducir la fe a lo sentimental. Hay razones para creer. Y Dios nos ha dado una razón capaz de conocer la verdad. Existe en la filosofía, podríamos decir lo que es la reina, ¿no?, o la principal de todas las disciplinas filosóficas, que es la metafísica. La metafísica es, podríamos decir, como la principal de todas las ramas filosóficas. Metafísica es más allá de la naturaleza, de la physis, de la naturaleza. Es la capacidad que tiene el hombre
mediante la abstracción de la razón, de conocer lo que está más allá de la naturaleza, más allá de lo físico. Esta es la ciencia fundamental de la filosofía, ¿no? Trata de los problemas centrales y más profundos de la filosofía, como cuáles son los fundamentos, las causas primeras, los principios últimos. Bueno, lógicamente, pues como os podéis imaginar, es una ciencia fundamental. Uno de los dramas del sistema de enseñanza actual que tenemos, uno de los dramas es que se haya arrancado, ¿no?, de la formación de nuestros jóvenes, ¿no?, del bachillerato, ¿no?, que se haya arrancado la filosofía, o se haya reducido a otra cosa, ¿no? Ahora hay una asignatura por ahí, filosofía y educación y ciudadanía, ¿no? Filosofía y ciudadanía, pero bueno, es que esto es uno de los grandes dramas, ¿no? Es como no enseñar a nuestros jóvenes, no enseñar a pensar, a utilizar la razón. Es curioso, ¿eh? Es arrancarle al hombre no solo la fe, sino su capacidad racional, su capacidad de pensar y extraer conclusiones, y de ver este mundo y entender que desde el mundo concluimos que hay un creador. Es como no pensar, ¿eh? Por eso no únicamente se está arrancando la fe, ojo, es que también se está de alguna manera educando en no cuestionarse las causas últimas de las cosas, ¿no? Es no enseñar a pensar y a preguntarse las razones últimas. Por eso existe una ciencia que se llama la metafísica, que es como la ciencia fundamental, ¿no? La ciencia fundamental de la filosofía. Y también existe otra que se llama la teodicea, que es una especie de metafísica, pero que ya se pregunta explícitamente por el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Es decir, la capacidad que tiene el hombre de conocer a Dios, que es otra capacidad que Dios nos ha dado, ¿no? Trata de conciliar la existencia de Dios con la presencia del mal en el mundo, por ejemplo, ¿no? De cómo se explica la existencia del mal y por otra parte el principio de que Dios creó todo. Bueno, pues se va explicando esos conceptos. De estos temas, por desgracia, pues se arrancan, ¿no? Se excluyen de muchos currículos, ¿no? Pues en muchos lugares afectados por esta especie de laicismo y secularización en el que estamos. La Iglesia es la gran defensora de la razón. O sea, los círculos filosóficos que más defienden la capacidad del hombre de conocer la verdad y que no reducen todo a un subjetivismo, a una especie de sentimentalismo de que a mí me va o no me va, o a mí me viene bien, o sea, que a veces se puede reducir todo a un sentimentalismo fideísta. Los círculos filosóficos más defensores de la capacidad del hombre de conocer la verdad, conocerla en su razón, esos círculos son los que están los más próximos a la Iglesia católica. Es curioso, ¿eh? Bien, lo dejamos aquí, ¿eh? Si Dios quiere continuaremos con el punto 2128, pero digamos que el programa de hoy hemos querido poner un poco la explicación mínima de qué es el agnosticismo, diferenciándolo del ateísmo. Diferenciamos ateísmo de agnosticismo. Y también dentro del agnosticismo vemos distintos tipos de agnosticismo, ¿no? El que afirma no poder conocer, o el que dice sí, podemos conocer un Dios trascendente, pero no admitimos que se revele y se nos dé a conocer. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos Mire, días. yo por desgracia tengo un pariente en mi familia que dice que no hay Dios. Entonces, ¿cómo le puedo yo refutar? Porque es que no hay medio. Uh-huh. Mire, vamos a ver, yo creo que un primer pasito sería pues sencillamente el que hoy hemos explicado, de que igual entienda que es muy poco humilde esa afirmación, de que alguien afirme así dogmáticamente no hay Dios, diciéndole, oye, tú estás muy seguro de eso, ¿no? Tú eres capaz de afirmar tal cosa, vamos, como si tuvieses ese pleno conocimiento, ¿no?
O sea, ¿tú de verdad que puedes estar tan seguro de tal cosa? ¿No? O sea, ¿tú tienes luz suficiente para afirmar categóricamente? Es curioso que estás haciendo un dogma. Un dogma. Tú acusas a los creyentes de creer en dogmas y estás haciendo un dogma del ateísmo, ¿no? O sea, es una postura muy poco humilde la de quien dice no hay Dios. Una postura muy poco humilde porque verdaderamente está afirmando categóricamente algo que él no puede conocer. Sin embargo, como he dicho antes, sí existen razones para la creencia en Dios. Pero vamos, que yo estoy todavía por conocer alguna que categóricamente se pueda afirmar la no existencia de Dios, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, igual el primer consejo que le daría es: vamos a ser un poquito más humildes todos, vamos a ver cómo podemos hablar con más humildad y con más apego a la verdad, no a mi ideología, porque yo creo que muchas veces cuando una persona afirma tal cosa, no hay Dios, está afirmando su ideología y no está buscando limpiamente el conocimiento de la verdad, sino que está defendiendo sus postulados ideológicos, ¿no? Porque yo soy de esta mentalidad, pienso así, pienso asao, y entonces yo tengo que defender esa ideología que tengo y niego la existencia de Dios desde mi ideología, no desde mi conocimiento verdadero, ¿eh? Bien, adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. ¿Sí? Sí, le escuchamos, adelante. Mire, soy Antonio de Madrid. Adelante, Antonio. La pregunta es la siguiente: ¿qué diferencia hay entre el ateísmo teórico y práctico? Bien, pues vamos a ver. Yo diría que la diferencia es la siguiente, ¿no? El ateísmo teórico es aquel que niega la existencia de Dios en base a supuestas razones de tipo filosófico, como por ejemplo hizo Carlos Marx, diciendo pues que la religión es una superestructura, es el opio del pueblo, es una invención que han hecho algunos para tener a las clases pobres dominadas y tal y cual y cual. Eso es un ateísmo teórico, o sea, es decir, se han inventado una teoría en base a qué, en base a por qué algunos han inventado la religión para controlar a otros y tal. El ateísmo práctico es aquel que no está basado en teorías de ese estilo, sino que sencillamente en la vida corriente uno es tan materialista, que acaba viviendo como si Dios no existiese, ¿no? Y entonces al final, digamos, la vida materialista le ha ido arrastrando a ser ateo, ¿eh? Todo es dinero, todo es poder, todo es placer, todo es no sé qué, y al final resulta que por la vía de los hechos consumados uno acaba siendo ateo, ¿eh? Esa sería la diferencia entre ateísmo teórico y ateísmo práctico. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Soy María Elena de Madrid. Adelante, María Elena. Vamos a ver, es que habló usted de tres puntales muy interesantes, ¿no? Que la fe, la razón y la revelación. Uh-huh. Entonces, en cuanto al agnosticismo del que usted hoy nos habló, pues yo pienso que los que son agnósticos, como bien usted dijo, son personas que no se esfuerzan en buscar a Dios. Entonces yo pienso que en cuanto nos esforcemos en buscar a Dios, de alguna manera se puede llegar a la fe, a la razón y luego, por último, a la revelación, que es lo que en realidad nos hace creer en Dios. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Es decir, cuando tú has buscado a Dios por los medios que tú has tenido y que has podido y que has querido, llega un momento que esa revelación te llega sola. Entonces es la forma de que los agnósticos puedan no llegar a serlo, ¿no? Entonces yo pienso que ante todo tenemos que buscar a Dios, buscarlo en todas las cosas de nuestra vida, en todos los, hasta las mínimas, en fin, en las mínimas circunstancias, donde parece que no tiene nada de importancia, entre los pucheros, como decía Santa Teresa, ¿no? Y yo pienso que esa es la forma de llegar a Dios, esa es la forma de librarnos de este agnosticismo, que casi es más peligroso que el ateísmo, porque el ateísmo ya es la negación total, ¿no? Entonces, ¿piensa usted esto, que es así como se puede llegar a Dios? Sí, de acuerdo. La verdad es que yo creo que la oyente lo que plantea se adelanta un poco a lo que será expuesto en el próximo día, donde habla el catecismo de que el agnosticismo puede esconder detrás, dice, una pereza en la conciencia moral. Es decir, lo dice en el siguiente punto y allí lo explicaremos, que detrás del agnosticismo puede haber muchas veces una no búsqueda
suficiente, el que uno está instalado en una pereza de conciencia moral, ¿no? Entonces no busca, ¿no? Con lo cual yo creo que sí tiene razón la oyente, pero bueno, como se va a explicar eso el siguiente día, pues no quiero ahora pues alargarme en esta explicación que haremos el siguiente día. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Mire, soy Teresa de Asturias. Adelante, Teresa. Tenía una duda, si usted sabe orientarme. ¿En qué punto se encuentran las relaciones entre la Iglesia y la Hermandad de San Pío X? Si las negociaciones, ¿sabe algo o no? De acuerdo. Gracias. Bueno, la oyente, digo un poco por los oyentes que no hayan entendido, la Hermandad San Pío X es una hermandad en la que están integrados pues los seguidores de Monseñor Lefebvre, que sabéis que es un cisma que después del Concilio Vaticano II se produjo, un cisma pues digamos de tipo integrista, de tipo tradicionalista integrista, ¿no? Que es un cisma que afirmaba que el Concilio Vaticano II pues se había desviado de la fe católica, de la tradición, y entonces bueno, pues una desviación, digamos, por integrismo, ¿no? Entonces pregunta al oyente, ¿en qué situación se encuentra la relación entre la Iglesia Católica y esta hermandad? Pues por desgracia hay que decir que el Papa Benedicto XVI había escrito una carta en las semanas previas al día de San Pedro y San Pablo, había escrito una carta a esta hermandad poniendo unos puntos, unas condiciones para la plena integración, y además unas condiciones muy generosas, unas condiciones en las que se les permitía a ellos mantener una estructura, tener incluso un obispo para ellos que pudiesen tener esa hermandad una cierta forma de prelatura, y les pedía a cambio pues un respeto hacia el magisterio de la Iglesia, etcétera, y el Papa les pidió una respuesta antes del día de San Pedro y San Pablo, y eran unas condiciones muy generosas las que el Papa les ofreció, y por desgracia hay que decir que han respondido negativamente, en una postura bastante soberbia. Han respondido negativamente, diciendo que la carta del Papa era muy difusa, que no sé qué, que no sé cuántos, y bueno, pues hay que decir que lamentamos mucho esa respuesta negativa, que creo que es poco humilde, que esa hermandad ha dado al Papa, y rechazando su integración plena en la comunión de la Iglesia Católica. Y hay que reconocer, y hay que recordar que están excomulgados explícitamente por la Iglesia. Están excomulgados por la Iglesia porque se atrevieron a ordenar obispos. Monseñor Lefebvre se atrevió a ordenar obispos sin el permiso del Papa. Y cuando un obispo ordena a otros obispos sin el permiso del Papa, cae en pena de excomunión. Luego hay que reconocer que hay que recordar que estamos hablando de un grupo católico que está bajo pena de excomunión. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, soy Maricruz. Adelante, Maricruz. Mire, quería preguntarle, monseñor, ¿qué diferencia hay entre el agnosticismo y el gnosticismo? Porque tengo un libro del maestro Eckhart que dice que es gnóstico, y yo entendía que era agnóstico y no lo entiendo. Sí, está bien hecha esa precisión. Hoy estamos hablando del agnosticismo. Bueno, y tiene algo que ver el agnosticismo y el gnosticismo, o sea, sin la A primera. No, son dos cosas completamente distintas. Agnóstico es el que no conoce a Dios. Gnóstico, si le quitas la A, es el conocedor, ¿no? El que quiere conocer a Dios. O sea, es decir, lo que pasa, digamos, el gnosticismo es una filosofía que viene a decir que el hombre pues puede con su mente conocer los secretos ocultos de Dios. En sí, pues claro, el gnosticismo, literalmente considerado en la etimología de la palabra, sería bueno, ¿verdad? Pero no, el gnosticismo se refiere también a una herejía en la historia de la Iglesia que ha venido a decir como que Dios solamente lo podían conocer los inteligentes, los que tenían una especie de conocimiento oculto, los que tenían la capacidad, utilizando su razón, de conocer lo que el vulgo no era capaz de conocer. El gnosticismo es una herejía que está hablando de un ocultismo, ¿no? De un ocultismo y de una capacidad de conocimiento de Dios dependiendo de la inteligencia del hombre. O sea, es otro tema distinto, ¿no? Por tanto, agnóstico es el que no puede conocer. Y gnosticismo es casi una herejía
de sino contrario, ¿no? Que piensa que puedo conocer porque soy un listillo, porque soy un listillo y yo soy un privilegiado y puedo conocer los conocimientos ocultos. Bien, nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.